Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sembrando Diálogos. Hoy nos encontramos nuevamente aquí en el estudio Matasur, donde hoy por primera vez nos acompaña Bruno en ahí los controles, que es quien nos va a ayudar, ¿cierto?, con todo lo que tiene que ver con el audio de este programa. Sí. Hola, y bueno, como pueden ver también quienes están por YouTube, hoy nos acompaña una querida amiga, una persona que yo considero bien significativa por su propuesta, ¿verdad? Terapeuta ocupacional. Ella es Sara Luna Elwin. Como ya les nombré, terapeuta ocupacional en salud mental, terapeuta somática y educadora en fertilidad natural. Y también es creadora del proyecto Ser Cuerpa. Así que de ahí vamos a compartir sus redes para que puedan seguir su trabajo ahí maravilloso. Así que Sari, bienvenida a este espacio y muchas gracias por sumarte. Ay, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. Ay, nosotros estamos felices, digámoslo. ¿Sabes qué? Vamos a transparentar algo aquí. Desde hace mucho tiempo que estábamos, que deberíamos invitarla, Sí. no, es que yo creo que hay que invitarla. Y si la invitamos, ya invitémosla, pero a lo mejor no va a poder, ya, pero invitémosla. Hasta que la invitamos, Sí. y aquí estamos. Así. Teníamos en la lista el año pasado. Sí. Planificamos el año. Nosotras nos sentamos a planificar Así el año. No. Y fuimos eligiendo, por ejemplo, así temas, recuerdo, como interesantes por mes, que claramente ha ido variando, y pensando en personas y todo, yo le decía, Consu, hay que invitar a la Sari de Ser Cuerpa, hay que invitarla, mira su trabajo. Yo difundo mucho tu trabajo porque me encanta, nosotros lo hemos conversado. Entonces, desde el año pasado que te teníamos ahí... El ojo echado. Ay, qué nervia. Sí. Me encanta. Sí, y bueno, desde ahí como... Ese motivo por el que también te teníamos hace mucho tiempo para poder invitarte a este espacio es por la propuesta innovadora que tú tienes y por la línea que has ido también como formándote y vinculando a la terapia ocupacional. Pero creemos que lo más importante sería poder conocerte más, que la gente que está escuchando este capítulo hoy día pueda también conocerte, saber quién es Sari, saber qué es Ser Cuerpa. Así que nos encantaría que nos pudieras contar más. Bueno, es un largo camino. La verdad es que ha sido muy... Ayer escribí una historia y fue como... publiqué una historia y justo hablaba de algo de ser cuerpa y después me di cuenta cuando lo subí como... Wow, esto es muy personal, como que siento que Ser Cuerpa y Sari están como muy juntitos. Bueno, yo me voy a presentar, me llamo Sara Luna, ese es mi segundo nombre, y me gusta que me llamen Sari, como que desde siempre ha sido como, me gusta ese nombre. Y... Bueno, estudié terapia ocupacional y después de estudiar terapia, mientras estaba estudiando terapia, estaba en el colectivo feminista, entonces como que fui parte de las creadoras del colectivo feminista de la U Mayor y desde ahí fue como, wow, interesante el poder ir mezclando de alguna u otra manera estos saberes y cómo desde como la terapia ocupacional y el feminismo pueden ir como uniéndose de alguna manera, entrecruzándose. Pero yo venía de antes con todo este tema del cuerpo porque había estudiado danza contemporánea. Desde los 12 años que estaba en un taller de danza, yo soy del sur, de Villarrica, y como que empecé a mezclar cositas entre el cuerpo, el feminismo, la soberanía del cuerpo en el fondo, y cómo mientras escuchamos más al cuerpo, también traemos sus señales y podemos tener una capacidad mucho más cercana con nuestro cuerpo y una relación cercana con nuestro cuerpo. Entonces, Ser Cuerpa nace un poco desde ahí, desde invitar a reflexionar sobre el cuerpo, desde una mirada amorosa, compasiva, y cómo volver al cuerpo y cómo traerlo a los diferentes espacios a través de lo terapéutico, a través de talleres, eso. Lo amo. Ese sería como el resumen.
A mí me pasa que es que sí, como que es una perspectiva que es súper necesaria y como novedosa en general del abordaje para poder acompañar a las distintas personas. De ahí nos cuentas un poquito, también sería maravilloso conocer como de quizás el perfil o la población que sueles acompañar más, pero yo creo que por lo menos a mí siempre ha sido lo que me ha llamado mucho la atención y siento que se tiene que conocer cómo hacer esta integración, como desde la terapia ocupacional puedes ir conectando todos estos intereses que son tan significativos para ti, como lo que tiene que ver también desde el movimiento feminista, de tu historia con la danza, que recuerdo que también la habíamos conversado la otra vez, y cómo finalmente llegas a una población importante que sigue también como terapeuta ocupacional la propuesta de tu trabajo, pero también todas las personas que vas ayudando desde esta línea. Total, de hecho como que me aparece mucho esto de, creo que no lo conté en esta presentación de Ser Cuerpo, pero pasa mucho que, o me pasó a mí, que estando en la terapia ocupacional como una propuesta, una carrera y un estudio como súper integral y como que reúne diferentes esferas, yo decía, wow, pero no del todo, como que hay algo aquí que se está separando mucho. O sea, por ejemplo, en mi generación yo tuve un ramo de salud mental y el otro ramo de salud física y yo decía, pero es que esto está muy entrelazado. Pero es parte de lo mismo al final. Exactamente, entonces eso me hacía mucho ruido y por otro lado traía estos recursos de la danza y de la conexión con el propio cuerpo. También soy súper busquilla y súper como curiosa por el tema de la sexualidad, entonces también me he ido acercando desde el feminismo y desde el ecofeminismo, que estudié un diplomado. De cómo también el cuerpo tiene mucho que ver con el contacto con el medio ambiente, con la crisis global, con la crisis de los cuidados, con la crisis también ambiental. Entonces como que se entrecruzan muchas cosas que vamos como, por lo menos en las sesiones 1 a 1, como también considerando, ¿no? Como que son factores que bajan y llegan al cuerpo al final. Me parece súper interesante como esta idea de que llega al cuerpo, pensando en que muchas veces las personas vivimos como tan poco conectados como con nosotros mismos. O sea, como mentalmente estamos siempre como corriendo, haciendo cosas, como... Pero ¿cuánto sentimos así como... realmente sentimos lo que nos está pasando? O sea, yo pienso, la gente que de pronto incluso te dice, gente que vive de repente duelos o cosas como más complejas, es que no he tenido tiempo para sentarme a llorar. Y tú así como, señor, ¿cómo no se va a sentar a llorar ahora que tiene esta pérdida tan significativa? Y como que el tiempo pareciera ser que como que no nos ayudara a eso, que es un evento, yo sé, bien complejo, pero ¿cómo esto es un caso extremo en el fondo, pero como en la vida como cotidiana también nos pasan cosas que pasan como coladas, por decir de alguna manera, y de pronto, no sé, un día te levantas y decís, hoy no sé por qué me duele tanto el cuello, el dedo, la mano, la pierna, el ojo, no sé, lo que sea, como si pareciera que no hubiese pasado nada, y cuando tú empezás a mirar como en detalle, con un zoom, te das cuenta que en realidad te pasaron 800 cosas de las que no tuviste conciencia nomás, y que te llegaron al cuerpo, y que si no fuera porque el cuerpo te patalea, yo creo que no, ¿cachai? O a veces te patalea y ni cachai. Y a veces patalea y tampoco, y como, ay, no, si no le pasa nada, ¿cachai? Como... O no se registra. Exacto, y eso nos ha pasado a todos. Yo creo que no conozco a ni un ser humano al que eso no le haya pasado al menos una vez en su vida. Total. Es que no, muchas más. Eso es un poco de qué se trata la terapia somática, que considera el sistema nervioso, que es un sistema del cuerpo que ahora está muy en boga y muy famoso, que ahora se habla siempre como, no, es que el sistema nervioso y cómo regular el sistema nervioso.
bueno, parte de la base de cómo la terapia somática integra diferentes recursos que nos ayudan a entender y a regular el sistema nervioso, y no solo recursos de, no sé, meditar o gestionar la ansiedad o gestionar ciertos síntomas, ¿no? Sino conocerme y reconocer esas señales y certezas del cuerpo. Es un poco el eslogan ahora actual, porque siempre está en constante cambio el eslogan de Ser Cuerpo, pero es como invito a reconocer las señales y las certezas del propio cuerpo. Y ahí, bueno, el sistema nervioso tiene ahí toda su teoría, y una teoría súper interesante que se llama teoría polivagal de Stephen Porges, que él en el fondo lo que descubre es que tenemos 3 ramas del 10º par craneal que en el fondo se activan en diferentes momentos, ¿no? Y a veces cuando se activa más una rama es cuando nos indica como por ejemplo un estado de congelamiento, o cuando se activa otra rama nos indica que estamos más en un estado de seguridad y de confianza, y la otra es de lucha o huida. Entonces el estudio de la terapia somática nos trae como este entendimiento de, wow, quizás en este momento o en todo este tiempo lo mismo, como no me di cuenta y pasé como no sé cuántos síntomas, y ahora me estoy dando cuenta que ya mi cuerpo no resiste toda esta ansiedad, no tiene toda la capacidad, porque el cuerpo no es como una super máquina, ¿no? Necesitamos también reconocernos y reconocer nuestro sistema nervioso, y por eso la terapia somática nos trae como este conocimiento para indagar qué es lo que está pasando, y no patologiza, sino que trae muchas veces este conocimiento mucho más desde, ya, si es que estoy en este estado, ¿qué puedo hacer? Si es que estoy en otro estado, ¿qué puedo hacer? Creo que necesito una hora. Necesito una hora ahora. Sí, yo la recomiendo absoluto. Totalmente. La Sari fue... Sari, ya conversaremos. Públicamente yo cuento que la Sari en un momento de mi vida desafiante fue mi terapeuta que me acompañó. Y es exquisito acompañarse entre terapeutas, así que saca una hora. No, creo que... Lo digo en serio, es que yo creo que es súper interesante eso último, porque lo que hablábamos recién, yo creo que a veces uno puede decir, ya, yo como que medio cacho que el problema va por acá. En el fondo sé que estoy en huida, no sé, en lucha. Pero después de ahí, como que estoy en huida y lucha, pues bueno. Y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Como que yo creo que eso es algo que porque a lo mejor alguien pudiera llegar por otros medios, no lo sé, como a medio, como imaginarse, tal vez estoy aquí o estoy acá, pero sin tener mucha claridad de cómo, bueno, ¿y ahora yo qué hago con eso? Y lo que suele hacer la gente es, bueno, ChatGPT, y estoy en un periodo de estrés, ¿qué hago? Y ya, y sin desmerecer que ChatGPT a veces puede dar buena idea, igual como que yo creo que el proceso es más profundo que eso. Por el fondo es entender cómo llegué hasta aquí, también con el propósito como de cuidarte, de no tener que volver a llegar ahí, ¿cachai? O por lo menos yo lo interpreto así, no sé qué pensáis tú, pero yo imagino que si yo estoy o he sostenido históricamente una situación de alto estrés, a lo mejor, o una situación de alta complejidad, hoy día imagino que quiero como aprender a no tener que llegar de nuevo a estados de ese nivel, a menos que sea algo como, no sé, como ya extremo, pero aprender a resolverlo antes, a entenderlo antes, para no llegar a esos niveles, ¿cachai? Como... Entonces, claro, yo creo que sin desmerecer el ChatGPT, que te podrá dar buena idea, no te va a permitir entender cómo llegaste ahí ni cómo incorporar eso al resto de tu vida, creo yo. Es que yo creo ahí que efectivamente es como parte de las nuevas... ¿Cómo decirlo? Como de las nuevas perspectivas igual lo que nos estás compartiendo hoy día, que son necesarias como mirar, analizar y como poder, no sé si como comparar, contrastar con todo lo que siempre hemos hecho. Yo lo pienso así, no sé si estaré absolutamente como en lo correcto,
pero siento que siempre se nos ha enseñado, o uno va mucho por la línea de que tenemos que llegar como por el pensamiento, pues con la conversación, la palabra, como las terapias que, no sé, también son necesarias. Yo lo veo, lo observo en como en el tratamiento, el acompañamiento cuando existen las experiencias traumáticas, que una de las líneas son como estas técnicas que son de arriba abajo, que es todo lo que tiene que ver con el trabajo como del pensamiento, ¿cierto? Que es mucho del trabajo que se hace también psicoterapéutico. Total. Pero hoy en día hay muchos estudios y mucha evidencia que demuestra qué está pasando a nivel como neurológico con el cerebro, como con la neurofisiología cuando hay experiencias, por ejemplo, traumáticas o otro tipo como de problemáticas de salud mental o exceso de ansiedad o mucho estrés. Y es que finalmente, por ejemplo, la amígdala, que es la que regula ciertas estas conexiones de la huida, de como la respuesta de congelación o de ataque, está súper alterada, pues, y se ha demostrado que la manera de poder ayudar a regularla es a través del trabajo con el cuerpo, de todo lo que tiene que ser como con la estimulación de la interocepción, que es la conciencia del cuerpo, de sí mismo. Entonces, desde ahí yo digo como, obvio todo se va complementando, pero ¿cómo vamos a trabajar solo pensando si esta primera parte, que es como muy corporal, está muy, muy desregulada, pues, ¿cachai? Obvio. Entonces, desde ahí es como, ¿qué necesidad? No sé, yo lo veo ahora como que digo, siempre me ha hecho sentido, pero ahora que lo he podido explorar un poquito más, como que entiendo y digo la necesidad de la complementariedad o de que puedes llegar a hacer un trabajo con personas muy potentes a través de la corporalidad que después te permite tener más conciencia, quizás con mayor regulación, y poder trabajar todo lo que tiene que ver con el pensamiento. O sea, si lo... Es que eso me parece súper importante. Bueno, yo creo que ahí Sari nos va a poder dar más luces, pero yo siempre me pregunto como, ¿cómo tú vas a pensar bien si te sientes mal? Sí. Como, o sea, no... Y yo creo que todos en algún momento lo hemos sentido mal y nos ha costado pensar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Total. Porque a mí de repente me duele la guata y no puedo pensar. O me duele la cabeza y no puedo pensar. ¿Cachai? Como no se me ocurre una idea. Estoy como botada en el dolor de la guata o de la cabeza o del dedo o lo que sea. Y imagínate dolor emocional, pienso yo. Que es aún más complejo que un dolor de cabeza, tal vez. ¿Cachai? Como... Y que también te ocurre en el cuerpo. Entonces, no sé, ahí Sari, cuéntanos. Total, o sea, se me vienen varias cositas. Una de ellas es como el abordaje desde, como mi propio abordaje de lo que me ha hecho sentido a través de la experiencia. Ya llevo como 5 años atendiendo uno a uno y me pasa que he observado mucho que el llegar al cuerpo no es fácil, ¿no? Como que ya estamos reseteados mucho por el sistema de seguir constantemente haciéndole caso a la mente, haciéndole caso a estar como muy desde lo racional y suprimir lo emocional. Por lo tanto, lo emocional no nos contacta con el cuerpo, por así decirlo. Entonces, el trabajo a veces cuando comenzamos, y yo observo que generalmente las personas que llegan en congelamiento o llegan en lucha o huida, es porque en el fondo no podemos partir del cuerpo, porque el cuerpo necesita su espacio especial, ¿no? Porque en el fondo, como estamos acostumbradas a seguir este patrón más racional, más de la mente, más de intelectual, de hecho, también incluso, entonces las primeras sesiones son habladas, son mucho desde el poder compartir la escucha activa, el darle nombre, el nombrar lo que me está pasando. Y luego, o sea, depende mucho, pero vamos de a poco introduciendo ciertas prácticas somáticas, que son prácticas corporales, que de acuerdo a distintos como modos o estados del sistema nervioso, a veces se requieren para poder ir activando esta rama que nos conecta con nuestro propio cuerpo, con nuestro bienestar, con nuestra confianza, porque al final es verdad lo que decías como de, wow, como en el fondo cuando yo me siento mal no puedo pensar
bien, por decirlo así. No Claro. sé si existe un mal o bien, pero si me duele la guata, así que estoy como inquieta, en el fondo mi pensamiento no va a fluir tan bien como si es que estuviese con sensaciones que sí fueran agradables, ¿no? Y la idea de la terapia somática, como que a veces uno asocia la regulación con estar bien, pero no es eso, sino Claro. que la regulación, en el fondo, tiene que ver con un mecanismo de homeostasis orgánico, regenerativo, de nuestro flujo de todo lo que sucede en el cuerpo, ¿no? Como si es que estoy en un lugar que realmente es peligroso, que mi cuerpo me dé la capacidad para poder huir, ¿no? Y hay algo muy curioso que pasa cuando se activa esta rama, porque hay diferencias, ¿ya? La rama como más de lucha-huida, se nos activa mucho el flujo sanguíneo, entonces literal, como los animales, se activan nuestras manos y nuestros pies. Entonces realmente es como la lucha o huida, o sea, nuestros pies se preparan para correr. Entonces eso es peligro. Y en cambio congelamiento generalmente es cuando ya pasó mucho tiempo esta persona luchando o huyendo y ya llegó a su máximo, su máxima capacidad y sobrepasó ese límite y ya viene como esta bajada emocional, esta depresión, como síntomas depresivos. En el fondo, el no poder hacer nada al respecto y sentirte disociada, sentirte separada del cuerpo, sin poder escuchar los síntomas, nada. Y en el fondo tiene también que ver con que ya el flujo sanguíneo se para, como que ya está mucho más lento, el corazón bombea mucho más lento. Es increíble también cómo va cambiando todo esto desde lo mental y también lo físico y viceversa, ¿no? Necesito esta clase. Increíble. Amo. No, es que maravilloso. Y de ahí, Sari, por ejemplo, si nos puedes contar a quién escucha, porque entendemos que hoy en día se habla más de esto. Hay hay como hartas propuestas, hay hartos grupos, hay algunas cosas que están así como bien viralizadas respecto a la terapia somática. Quizás cómo se podría definir esto o qué más incluye para quien no lo conoce o qué cosas hay que prestar atención para quizás buscar una buena línea o referencia, porque hay muchísima información, como nos compartiste al principio, hay harto también de la teoría polivagal. Total. A ver, yo creo que primero que todo tiene que ver con una conversación con el propio cuerpo, como de sentir si es que estoy preparada como para empezar un proceso desde el cuerpo, porque igual esto trae y despierta diferentes cosas, ¿no? Y movimientos que no solamente al final, todo esto se une, o sea, yo siento que he trabajado con consultantes que al final me dice como, no, es que yo le enseñé esta práctica somática a mi mamá, porque realmente ahora mi mamá, como a raíz de ti y mi aprendizaje contigo, todos mis sistemas familiares están haciendo estas prácticas. Entonces, Qué hermoso. es increíble cómo se va expandiendo y cómo se va relacionando, como desde lo sistémico también, el cuerpo. Entonces, primero que todo, como que siento que es escuchar el cuerpo, ¿ya? Lo cual no es tan fácil, como ya dijimos, como que Muy nos trae difícil. como esta resistencia, como de, después de haber estado mucho tiempo sin esta escucha, es muy, muy frecuente que nos desregulemos cuando empecemos a pensar en escuchar el cuerpo, ¿no? Pero cuando hay corrientes que a veces, yo siempre digo como... Una cosa es la formación, ¿no? Como yo estoy formada en Body Mind Centering, que es como
corriente de la terapia somática que reúne todo esto que dije de la danza, con la ciencia, con diferentes sistemas del cuerpo. Entonces, y muy centrado en sistema nervioso y en la exploración de diferentes tejidos del cuerpo, es alucinante. Entonces, primero está como esta patita importante que es estar formada de alguna u otra forma en centros que sean certeros y que también como que cada terapeuta tiene su toque, ¿no? Como Claro. que también su Como bajada, su sello, ¿no? Pero como la otra patita que encuentro importante es cómo la persona que consulta se siente con respecto a esa persona que quizás la va a acompañar. Qué importante eso. Y eso lo recalco mucho en la primera sesión, ¿no? Como esperemos una semana, tienes el WhatsApp de Ser Cuerpo Abierto, o sea, si es que me quieres comentar cómo te sentiste después de la sesión, o si es que como darle esa posibilidad y esa opción abierta a sentir esa experiencia primero, ¿no? Que es heavy eso, porque yo creo que uno, esto de como el feeling, voy a decir así, ¿no? Como Total. como con quien te atiendes o a quien atiendes, dependiendo desde dónde estás trabajando en el rol, ¿no? Pero es Y súper ambas. importante, encuentro. El vínculo. Y yo creo que, bueno, nosotros en salud mental probablemente el vínculo para nosotros es muy importante y lo trabajamos un montón. Muy. Pero quisiera decir que es igual en otras áreas de la medicina, pero no. Yo los Una quiero, patita amigos, a todos, coja. pero como que el vínculo claramente en ciertas áreas toma más preponderancia que en otras. Sin embargo, yo siento, y es una percepción, yo me hago cargo de lo que voy a decir, que el vínculo debería ser importante en todas. Uf, Como que sí. no debiese haber esto como de que, ay, parece que aquí es importante y acá como que da lo mismo. No, Yo en creo que todas eso las prácticas. no debiese ser así. Porque lo que decís tú, como que, ¿a quién no le ha pasado que llega un médico ultra recomendado, ultra bacán, ultra no sé qué? Con O miles de o un psicólogo. formaciones, con miles de máster, O miles sea, de... miles de... Y te sentáis Ay, ahí y es como, Horrible. este bueno no me mira, no sé, no me habla, como que me pregunta como robot, no sé, como lo odié. Y esa gente me dice, pero si es tan bueno. Entonces, pero a mí no me generó nada total, positivo, ¿cachai? Ir para allá. total. Entonces yo siento que cuando además tú vas a trabajar, esta es mi percepción, no sé, algo como tan personal, Total. debe ser aún más importante ese feeling, creo yo. Yo pensaba, Sari, también cuando te preguntaba, porque hace poquito tuvimos una invitada también que trabaja como en otra área, pero también tiene experiencia en terapia somática. No fue lo que pudimos profundizar en ese episodio, pero sí nos compartía como esto mismo en una conversación tras bambalinas, que nos decía que ella había empezado una formación y que claro, que en verdad era bueno el lugar, pero aceptaba, por ejemplo, no solo profesionales o personas vinculadas a la salud mental. Y que eso a ella le generaba mucho ruido desde como la necesidad del acompañamiento, la necesidad que tienen las personas que buscan este tipo de procesos terapéuticos, de las vulnerabilidades que pueden existir también. Entonces, y también es interesante poder conocer más de tu experiencia, porque yo, por ejemplo, no tenía mucho conocimiento y no sabía que habían como líneas específicas dentro como de la línea. Pues. Sí, hay Entonces, mucho. Y hay un boom ahora, porque todo el mundo está hablando de, bueno, no sé si todo el mundo, porque igual hay resistencias, también nos encontramos en un momento ahí bien de tensión mundial en todo ámbito, o sea, Y es yo heavy. siento que está como súper fuerte como esto de como de volver un poco atrás, como de resistirme a lo nuevo, de resistirme a todo este pensamiento más libre también de la forma de hacer terapia, de la forma de entregar tus herramientas, tu conocimiento,
que por algo también yo me siento como desde ese lado más de vanguardia de la terapia ocupacional, por decirlo así, porque es como algo que viene muy desde lo profundo de mí y lo uno mucho con el conocimiento que he ido obteniendo y ese camino, ¿no? Pero siento como que hay tantas cosas, como hay tantas formaciones que al final necesitamos como también confiar en el camino que nos vamos creando como terapeutas, y creo que ahí hay algo que es súper importante, que es el vínculo, como tú decías, como de el vínculo terapéutico al final igual nos trae a una rama de nuestro sistema nervioso de confianza y de seguridad. Entonces está científicamente comprobado desde las neurociencias que en el fondo el vínculo terapéutico, uno puede tener miles de conocimientos, pero si es que a mí me causa desconfianza, inclusive con un médico, inclusive con otro profesional de la salud, no le voy a creer ni la mitad de lo que me diga. y voy a estar habitando en las ramas de mi sistema nervioso que me paralizan, que me aceleran el corazón y me dan ansiedad. Entonces, como que hay diferentes síntomas que al final necesitan ser abordados de una forma amorosa y compasiva. Por eso siempre traigo esto, porque yo he recibido ahora pacientes desde hace mucho tiempo que yo creo que hace 2 años que estoy recibiendo consultantes que ya ya han pasado por muchas otras terapias, ya han ido a otros médicos, miles de médicos, y ya están cansadas, o sea, están habitando su congelamiento, ya están habitando este modo en donde ya no les queda más que rendirse, y es algo por el cual yo creo que, no sé si ustedes han pasado, yo en cuerpo propia lo he vivido y sé lo que es sentir eso, y sé que cada una lo puede vivir de diferentes formas también. Entonces, ¿cómo acompañar esos procesos de congelamiento que literal es congelamiento? O sea, si estamos hablando de que cuando se activa lucha o huida y mi sistema cardiovascular está mucho más activo, entonces llega más irrigación sanguínea a las extremidades y eso hace que yo entre más en calor. Pero luego, si es que esto se prolonga en el tiempo, como un ejemplo, porque hay distintas como formas de llegar al congelamiento, y ahí se reúne, como que se relaciona mucho con el trauma y con todo este estudio que también está muy en boga como trauma y sistema nervioso, que llego al congelamiento y literal mi corazón está latiendo más lento, entonces mis piernas se congelan más. Como en invierno, imagínense, como que ya las manos heladas, los pies helados. Y eso al final tiene una representación no solamente de lo que me está pasando a nivel de salud mental, si al final la salud mental va más allá que solo la mente, el pensamiento, indagación de las emociones, y si vamos un poquito más allá, el cuerpo. Entonces, cuando llegan estas consultantes, que las quiero mucho, les mando un saludo, mis queridas consultantes, llegan sin estos recursos porque en el fondo están congeladas. Entonces, necesitan como amor y compasión en el proceso. Sí. Qué heavy eso, porque tengo tantas cosas que decir, pero creo que lo voy a resumir solo en una cosa. Amor y compasión en el proceso. Como, yo no sé cuánta de la gente que trata a otra gente se da cuenta de que uno se tiene que estar posicionando desde el amor y la compasión hacia las personas, pero al mismo tiempo como ayudando a que el otro se pueda posicionar desde el amor y la compasión propia. Como sin caer como en el victimismo ni nada de eso. Estoy hablando como de realmente que la persona pueda experimentar compasión de sí mismo a propósito de comprender todo lo que ha pasado para llegar ahí. Total. ¿Cachai? Yo no he escuchado a tantos colegas, a lo mejor ustedes sí,
pero yo no. Que como que estén con ese nivel de conciencia puestos en la terapia. O sea, yo no digo que no lo hagan, pero siento que como que al final te come el que tengo que atender a tanta gente, el que tienen que volver a trabajar, es que como eso, más que sentarnos a decir, bueno, amigo, amiga, amigue, ¿cuánto te estás comprendiendo? ¿Cuánto te estás amando? ¿Cuánto estás como sintiendo este proceso? Sí, como es mi percepción, tal vez tú tienes una percepción distinta, no lo sé, pero yo me lo he preguntado alguna vez, porque así como decías tú, yo en cuerpo propia he vivido esto de decir, no doy más con esto. Yo creo que, no sé si todos, pero mucha gente ha vivido esa experiencia, yo misma la he vivido chorrere veces, ojalá fuera una nomás, pero varias. Entonces yo creo que, y me pregunto, o sea, como desde la gente que me atendió a mí, de la gente que yo veo que atiende a otros, y me pregunto de mí misma también, o sea, como yo también estoy posicionada desde ese lugar para atender a A, B o C personas, porque, o sea, sería muy, muy fácil decir, oye, los otros no lo hacen y yo tampoco lo hago, o sea, como que, no sé, ¿no? Como hay una cosa de concordancia y coherencia personal. Entonces yo sí me lo pregunto. Y yo creo que no siempre lo logro. Ojo, como que yo creo que también es algo en desarrollo, pero al menos preguntárselo, po, ¿cachai? No sé, como, ahí yo no sé la experiencia de ustedes, pero a mí como que eso siempre me ha traído como ruidito, Sí. voy a decir. Para mí, por lo menos, ese es un temazo. Y voy a compartir una experiencia también porque... Y creo que es lo que nos permite también este espacio, Sari, como nosotras, es la mirada constante. De hecho, este podcast surge desde ahí, de analizar las propias experiencias, las prácticas, de cómo los llevamos, y lo voy a vincular también con algo que dijiste antes. Pero yo, cuando también me empecé a formar en el área como de trauma, ya estaba en la clase como viendo las de la terapeuta ocupacional y todo el tema, así, teoría. Y al final, la conclusión era esta. Era como, podéis saberte toda la teoría del mundo, pero lo que necesitas en estos espacios es el amor y el vínculo terapéutico. Como esa es la base. Y yo creo que, claro, ese era un curso específico de este tema, pero es extrapolable a todo. Y yo por lo menos en la práctica lo veo. Entonces, a veces es bien desafiante por las cosas que cada uno va viviendo, los momentos, las historias. Pero ahí es donde viene como el poder hacerse cargo de qué es lo que le está pasando a uno y cómo eso también no es separable. Tu persona no es separable de tu ser profesional, de lo que tú haces en la práctica. Entonces, y eso sí se ve reflejado. Y ahí quería volver como a lo que planteaste antes, Sari, de como cuando también tú te permites conectar y sentir y trabajar desde el cuerpo, vas reconociendo también todas esas señales que son relevantes, pues, para ver cómo se siente la persona contigo y cómo te sientes tú, como con la persona haciendo tu trabajo. Y yo pienso, también ahí te pedimos tú, obviamente, experiencia, que cuando uno va trabajando en esos aspectos, también esos espacios los empiezas a disfrutar más, quizás como los acompañamientos, y quizás también eso va a promover, obviamente, el vínculo terapéutico. Como que las personas lo perciben también. Qué increíble. Ay, gracias. Como total, como quizás no lo había visto así. Tenía que venir acá. Siempre todo está conectado. Todo está Hay una conectado. razón de ser de este podcast. Sí, me pasa también escuchándolas como esto de cuánto, si es que yo en mis terapias doy el 100% de mi ser, pero al mismo tiempo digo hasta dónde también está ese límite que a mí también me está protegiendo y me está regulando, ¿no? Entonces, mi método de trabajo ha estado en constante reformulación, pero desde el año pasado que vengo trabajando mucho con ciclos terapéuticos, donde no siempre estamos en constante como terapia semanal, sino que vamos viendo a medida que
yo observo y la persona también va observando cómo se va sintiendo su cuerpo y vamos poniéndole pausa también a este proceso, como una pausa en donde como que ahí viene como la salida a terreno, digo, como la salida a terreno es cuando ya no tenemos sesión, pero tienen mi WhatsApp, y obviamente que es como muy conversado, como que es un acuerdo terapéutico de ambas partes, pero eso me ha ayudado un montón a también yo tener mi espacio y dar el espacio y no estar en esta codependencia terapéutica que se forma harto igual, en el sentido de que estoy constantemente queriendo saber cómo está esta persona y esta persona también necesita y está esperando su hora todas las semanas. Entonces, cuando es un ciclo terapéutico, vamos acostumbrando también a que ese vínculo terapéutico de alguna u otra forma como que podamos traer como estos espacios donde como que vamos sembrando y van naciendo más cosas cuando estamos en pausa también. Sí, esa es clave de los procesos de permitirse separarse, darse espacio de sentir otras cosas, como la incubación en los procesos creativos. Y desde ahí yo creo que bonito como lo que comparte y esta mirada también, Sari, porque mucha gente está muy acostumbrada a este tema que es como constante. Entonces también es bien innovador poder proponerlo desde esta mirada, desde los ciclos. Y obviamente ir construyendo ese proceso, como que uno lo va haciendo a través de la conversación, me imagino, de estos acuerdos, de los diálogos, de poder también sembrar ese terreno para que la persona se sienta segura y vea que es capaz, porque efectivamente la codependencia yo creo que es un riesgo en los procesos terapéuticos. Total, sí. Y desde ahí, Sari, ¿hay alguna otra idea que te gustaría quizás compartirnos de cómo se vincula lo que haces con la terapia ocupacional? Porque bueno, hay muchos tipos de terapia, pero terapia ocupacional, que estamos aquí, tres terapeutas. Tres terapeutas. Miren, yo quería traer también a este espacio algo que a mí me ha tocado como personalmente y que ha sido un descubrimiento, por lo cual me he estado empezando a dar cuenta en estos últimos años de mi vida de por qué he llegado a donde estoy y por qué quizás voy a seguir estudiando y seguir como por esta línea que tiene que ver también con una relación conmigo misma y con mi propio cuerpo, que a veces yo decía como, no, es que yo me siento libre, yo descubrí la danza y como que sentía que eso me daba como un poder de ir a mi cuerpo y acceder a él, pero estoy también transitando como por... yo sufro de dolores menstruales y desde ahí también me doy cuenta atendiendo y en este ejercicio profesional y dándome cuenta, porque al final también todos somos espejos y cuando estoy acompañando también me estoy preguntando cómo me quiero acompañar yo a mí. Así como yo cuido tanto y acompaño tanto, ¿cómo quiero cuidarme yo y cómo me quiero acompañar? Que surge esta necesidad de no solamente llevarlo al estudio, sino como indagar en este dolor menstrual. Y me he visto como también con muchas ganas de poder aplicarlo en las sesiones 1 a 1, ¿no? Porque siento que al final la salud menstrual es algo que toca también temas que están muy relacionados con nuestro sistema nervioso en las mujeres y en las personas menstruantes y al final también toca lo ocupacional, Lo cotidiano. Toca muchas cosas, ¿no? Y lo cíclico, que al final estamos en constante cambio, o sea, por supuesto. Y yo estoy atendiendo ahora a la mayoría, y yo creo que ahora el 100% son mujeres las que llegan a ser cuerpa. Sí, yo te quería preguntar la población. Sí, antes... Está bien, porque en el fondo era parte de lo que queríamos saber también, pero me lo imaginaba, fíjate.
Y el año pasado empecé a estudiar, bueno, todo esto también tiene que ver con este proceso de dolor menstrual, de sospecha de endometriosis, de observar también estas señales, qué está pasando cuando tengo ansiedad, como observar en mi propio cuerpo cuando yo me estoy acercando a la fase premenstrual, como, wow, mi corazón late más rápido. Y el otro día, hace como 3 meses, Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica sequísima, amada española, posteó un estudio, lo publicó, diciendo que el corazón se aceleraba cuando estábamos en fase premenstrual. Entonces, y que está relacionado también entonces en conexión con el útero, nuestro corazón. Entonces es interesante y desde ahí es algo que a mí me está fascinando y el año pasado me puse a estudiar en un curso de todo el año. Es que yo soy Géminis. Sí, las auditores son astrólogos. Soy Géminis. Entonces me gusta mucho, soy muy matea, me gusta mucho estudiar y me puse a estudiar educación en fertilidad natural y reconocimiento de la fertilidad natural. Entonces tiene que ver mucho con reconocer nuestro ciclo menstrual y también un fenómeno que está pasando actualmente muy como que está como muy en boga o como muy en cuestionamiento el uso de pastillas anticonceptivas, ¿no? Y cómo también enseñar que existe un método anticonceptivo natural con un 99,6% de efectividad según la OMS. Me muero. Y tiene que ver con escuchar las señales del propio cuerpo y con señales que son bien específicas, pero en el fondo son señales que nuestros cuerpos nos dan, ¿no es cierto? Y que nosotros no sabemos leer. Que yo creo que ese es el tema. Nosotros no sabemos leernos. Como que percibimos cosas que a veces le damos una explicación que después cachamos que no era nada. Pero no sabemos leernos. Yo creo que va por ahí un poco. Ahora, pensaba, tú tocaste un tema súper interesante que tiene que ver un poco como el ciclo menstrual, como las ocupaciones, el bienestar, como nuestro corazón, el estrés, como todos estos elementos. Y yo pensaba que, qué raro, porque yo siempre le he dicho a gente que más cercana, como yo sé que estoy estresada así ya en verdad al borde, porque me deja llegar la regla. Y la gente me dice, ¿cómo te va a dejar de llegar porque estás estresada? Y yo te lo firmo. Yo estoy estresada así como al borde de matar a alguien y la hueá así como que se me corta. Y no me llega más. Como por mucho rato. Y como que y voy al médico y me hacen examen, está todo bien. Y digo, pero ¿cómo va a estar todo bien si mi señor no me está llegando la regla? Entonces como que la gente me mira así como, no, es que las hormonas, es que comió no sé qué cosa, es que le falta sol, cualquier hueva. Y yo digo, te igual le importa una nada lo que yo le estoy diciendo. Entonces es heavy porque yo siento que probablemente ahí me salté varias señales cuando llegué ahí, pero la cosa es que, claro, como que a veces uno ve eso, yo no sé qué, a lo mejor con una sensación, pero como el resto de la gente no cacha, no te lo dice, no lo entiende, tú podés buscar información, a lo mejor alguien te dice, no, en verdad es otra cosa, y tú vas a creer que es otra cosa, porque esta información existe, pero también no todo el mundo como que la conoce, y además no todo el mundo le da validez. Eso. Yo creo que es poco conocida y siento, Sari, que también va muy en concordancia con lo que tú planteabas al principio de tu conexión con el colectivo feminista, como con poder acompañar a que nos volvamos a empoderar y volvamos como a recuperar nuestros saberes ancestrales también respecto al ciclo menstrual, como
finalmente todo lo que ha pasado desde la historia de la creación de los anticonceptivos y todo ha sido como, bueno, estudios de la época Sí. por hombres, por necesidades de la época. Y Entonces, sí, es que, porque hay muy pocos estudios en comparación a... O sea, los estudios científicos casi siempre se hacen en hombres. Sí, claro. Y es fuerte porque el ciclo menstrual se ha omitido a lo largo de la historia. Ese Sí, es el tal cual. tema. Entonces, yo creo que ahí, para quien nos esté escuchando, obviamente vamos a dejar y compartir todas las redes, pero que sepan que trabajas con eso, porque hoy en día, si bien hay que seguir como trabajando en la visibilización, hay muchas personas que están igual llegando y buscando estos espacios. Entonces, que también sepan que tú trabajas y acompañas en personas que quieren hacer procesos, también desde el reconocimiento como de este método como de fertilidad y que es tan necesario para entender si todo cambia. O sea, Sí. siento que somos como en un ciclo 4 Sí. personas distintas. Sí, es verdad. Entonces todo va cambiando, las habilidades, los sentires, Total. Es verdad. las necesidades que tenemos. Entonces yo creo que también es un proyecto súper relevante socialmente de poder promover como la divulgación de esos temas. Ahora yo quería como... Nosotros ya hemos hablado de bienestar, salud mental en este espacio, pero me quiero tomar de algo de eso en relación a lo que dijiste. Yo atiendo solo mujeres porque es lo que me ha llegado probablemente y todo. Los hombres, como que yo, no sé, yo tengo hermanos, solo hermanos, y Yo también. y yo creo que por Dios que les haría bien como, Sí. como mirarse Total. desde un lugar distinto. Yo entiendo que eso tiene que ver con un tema de cultura, un tema de el imaginario masculino, el género y con su identificación y todo. Pero pucha que es necesario como el reencuentro de los hombres con el cuerpo, pensaba yo. Desde un lugar que no fuera solo la lucha o huida, porque yo creo que en el caso de los hombres, como yo pienso, no sé, mis hermanos, como juegos de contacto, mucha fuerza, como desde lo competitivo, pero pucha, los hombres son los que tienen altas tasas de depresión pero que no piden ayuda, son los que tienen más intentos de suicidio, son los que tienen trastornos del sueño, alto consumo de sustancias. Entonces tú decís como... Uf, es un temazo. Yo he atendido hombres, he atendido disidencias, también atiendo. O sea, yo estoy como que siempre digo, ser cuerpa no tiene que ver con que cuerpa solo mujeres, ¿no? Sí, como claro. que a veces uno dice como, no, es que si dice ser cuerpa, yo no pertenezco a eso, porque yo no le digo cuerpa al cuerpo. Claro. Y es que a veces me ha llegado como ese tipo de comentarios, pero bueno, como que aludiendo a eso también me pasa que llegan y no tienen una permanencia, no son como constantes terapéuticamente hablando, porque les cuesta ir al cuerpo. Y en el fondo tiene que ver también, yo lo pienso ahora que te escucho, como de esta forma lineal en la cual vivimos, que ellos en el fondo también tienen mucho más internalizado hormonalmente, ¿no? Porque ellos funcionan con un ciclo de 24 horas. Sí, claro. Y nosotras funcionamos con un ciclo de 29 días, 28 días, bueno, depende mucho, puede ser entre 24 y 36 días. Entonces es increíble porque ellos, de alguna manera, es el sistema en el que vivimos, el cómo ellos están funcionando actualmente, ¿no? Entonces al final me pasa mucho que es difícil, como a mí me ha costado, yo como que admito que me ha costado mucho como ese ámbito de trabajo con hombres. Yo sé y tengo datos y siempre derivo también cuando digo como ya quizás este espacio no lo voy a abordar yo, pero te puedo recomendar esta persona o estas herramientas. Y creo que eso me ha dado también esa libertad de poder como decidir de alguna u otra forma el trabajo conjunto, ¿no? Y que también
de alguna u otra manera tengan adherencia al tratamiento, porque al final es verdad que es complejo. O sea, para mí ha sido un desafío. Yo creo que va a seguir siendo un desafío. Y ahora que me estoy yendo como al lado de la salud menstrual y todo eso, es como más, que ese es como más mi público ahora, pero obviamente que siento que es muy necesario. Sí, yo creo que te va distanciando un poco. A mí me pasa algo muy similar igual, como en los procesos que llevo, como que uno va identificando quizás con quién se puede sentir también una más cómoda, o qué intereses hay, qué temas. Y yo creo que eso es clave también, volviendo a lo del principio, como de ir reconociendo cuáles son como las necesidades que también voy teniendo, los intereses. Yo creo que eso también es súper necesaria en esa conciencia de poder decir, ¿sabes qué? Yo puedo como abordar esto, o quizás esto es mejor que lo aborde otra persona, o necesitamos derivarlo. Y eso no todas las personas son capaces de hacerla. Sí. Como que hay varios factores que influyen, como, pero tiene que ver como con ese trabajo de conciencia. Oye, en ese contexto, ¿cuáles son los desafíos de ser cuerpa? Como, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que se viene? Se vienen muchas cosas, se vienen cositas. Bueno, estoy ahora pronto a dar un salto al charco, como se dice. Sí, lo alcanzamos. Alcanzamos a grabar este episodio. Estoy demasiado emocionada de estar acá con ustedes y alcanzar a hacer esto, porque me voy a estudiar un máster en mindfulness, en salud y neurociencias en Barcelona. Y como que ese es el próximo desafío de la Sari, de ser cuerpa. Y de ser cuerpa, como el cómo aplicar mindfulness en las prácticas y en los acompañamientos que estoy entregando. Y seguir profundizando en poder entregar estas clases de educación en fertilidad natural, que al final no solo tiene que ver con anticonceptivo natural, sino que con esto que Andrés estaba comentando, de que va más allá, ¿no? Como de un trasfondo más sociopolítico, de cómo también llegar a cuestionarnos cómo estamos habitando nuestro cuerpo de una forma amorosa también, como sin dejar como que uno asocia que el cuestionamiento tiene que ser duro. No, es como, ¿por qué no estoy conectando con el cuerpo? ¿Qué me está pasando con el cuerpo? Y traer estos estados más de salud, de bienestar en las personas desde la conciencia de la fertilidad, ¿no? Y del ciclo menstrual. Entonces, esa es como esos son mis caminos. Yo creo que se vienen hartos desafíos ahí de mis consultantes, atenderlos online desde España, hasta crear también, seguir generando ahí conexiones con Latinoamérica siempre, porque siento que es una tierra fértil de mucho conocimiento y de mucha inspiración. Pero bueno, como que siento que llegó una etapa en donde quería también abrirme un poquito y tener una experiencia afuera. Y eso, siento que se viene con hartas cosas. Muchas cosas. Es harto, como... Sí, heavy. Además que estoy haciendo la página web, así que se viene ahora el estreno, como la inauguración de la página, donde voy a tener como todas mis cosas, mis proyectos, como reunidas en una página. Entonces también es como... como ¡Qué que ya hermoso! se está abriendo más y la más. La gestación, me encanta. Sí. ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué bello! Sí. No, y estoy segura que va a salir hermoso, Sari, porque es eso, es gestar. Y creo que también cuando uno logra conectar más con las sensaciones, con el sentir, uno también empieza a tomar decisiones que son mucho más auténticas, y mucho más desde
desde el amor igual. Yo creo que claramente hay muchísimos factores que se van ahí vinculando, pero cuando uno toma decisiones desde el amor y hace lo que le gusta desde el amor, como que va a sonar súper hippie, pero siento que uno sigue como en la sintonía, como que llega con quien conectas, llega en quien necesitas, y tal como también lo compartiste antes, como los procesos son muy bidireccionales. Entonces como que la cosa fluye. No sé si ese quizás era como el concepto, pero como que fluye y vas construyendo como en base a lo que te das cuenta que también es sentido, es como con sentido finalmente todo lo que haces. Así que desde ahí quizás ya para irnos despidiendo de este episodio y agradeciéndote también todo lo que nos has compartido y que esperamos que inspire también a muchas personas que nos estén escuchando a entender, por ejemplo, si son terapeutas ocupacionales, cómo uno se puede expandir y ir integrando las cosas, que no es solo lo que nos muestran o nos enseñan en la universidad. Total. Y a quien quizás también resuene con lo que tú nos compartes, que te pueda buscar también y como acceder a los servicios, a la propuesta que tú tienes para poder ahí encontrarse, reencontrarse y trabajar también con el cuerpo. Y desde ahí la pregunta sería si hay algo más que te gustaría como compartir, un consejo, una sugerencia, un mensaje, reforzar alguna idea. A ver, yo siento que cultivar la presencia, volver a reconocer los placeres también del cuerpo, los placeres de la vida, el poder tomarse el gustito de comer algo rico, saborearlo. El sábado pasado estuve dando un taller con una nutri de alimentación consciente y somática y quedamos, bueno, yo quedé muy sorprendida porque es cómo se unen estos temas con la alimentación, por ejemplo, que a mí me llegan varias consultantes con trastornos de la conducta alimentaria, por sobre todo el tema de la autoimagen corporal, el esquema corporal y también de esto de la interocepción, ¿no? Y el común. No quiero como centrarme en que hay algo como un común denominador, pero yo he visto mucho como esta falta de deseo y de placer por el conectar con otras cosas que me están generando también una satisfacción y que me están dando como conexión con el presente. Siento que es muy valioso y es muy poderoso también. Ahí hay un poder muy interesante. Ay, Bien. como que me encantaría que habláramos algún día de eso, propiamente tal, porque me parece tremendo tema. Como esto de estas cosas que nos dan placer y que nos conectan, y que a lo mejor no... También como que quedan un poco como relegadas, no sé cómo decirlo, como... Sí. Un poco como en el borde, ¿no? Como que no... Total, porque al final tiene que ver con una supresión suprimimos como esas señales del cuerpo culturalmente establecidas, que son el acceder al placer. O sea, ahí ya nos abrimos al área de la sexualidad, que al final la somática reúne todo, pero tiene mucho que ver. O sea, al final el placer por comerse una torta, eso en las mujeres está muy condicionado culturalmente, ¿no? Entonces... Castigadísimo. Está como, es súper tremendo y se abre un tema que podríamos hacer otro episodio más adelante. Invitada de nuevo. Online, podemos conectarnos online. Porque creo que es un trabajo desde lo somático súper interesante, como súper poderoso también el reconocer esas señales y cómo abrir espacio y abrir capacidad interna, que al final se habla mucho desde
Como imaginémonos una vasija, como si es que nuestro cuerpo tuviese una vasija y contiene mucha información de las cosas que nos duelen, las cosas que nos emocionan, de eventos que fueron traumáticos o de sueños, esperanzas, etc. Sensaciones, emociones. Hay un punto en donde este contenedor interno no deja entrar el placer o no se expande para que el placer entre. Entonces, ahí ya podríamos seguir de largo, pero siento que hay mucho que poder como trabajar con mis consultantes que tienen que ver con abrirnos a un mundo como más amoroso y compasivo desde el placer y desde la conexión y la confianza con el propio cuerpo, lo cual no es fácil. Yo sé que a veces puede sonar súper ideal, pero es posible. Es posible y la somática lo permite, o sea, la somática entra a esas fibras sutiles de nuestro cuerpo, a esas redes neuronales que al final están configurando nuevas formas de entendernos y de navegar nuestras situaciones, eventos, nuestras emociones. Así que nada, yo estoy muy agradecida por estar acá. Gracias por la invitación. Sí, o sea, también agradecerte por haber aceptado esta invitación. Yo creo que sería de verdad un placer volver a tener un espacio contigo para poder abordar distintas de las temáticas que hoy día salieron. Y bueno, como te compartíamos, este también es un espacio que co-construimos. Para nosotras también es súper importante poder visibilizar distintas temáticas, distintas formas, ¿verdad?, de entender, de acompañar, de promover todo lo que tiene que ver con la salud mental. Y desde ahí, nada, como que estamos muy contentas de haber podido sembrar diálogos contigo en esta ocasión, Sari. Muchas gracias. Sí, solo decirle a la gente que nos escucha este capítulo que espero que saquen inspiración de esto que conversamos. Creo que hay mucha información, pero de todas formas como que esperamos que aporte desde un lugar distinto respecto también a lo que yo resumiría este capítulo en una palabra que es conexión. Como personal, con el entorno, con la cuerpa, con la vida, como conexión. Yo creo que al final cada capítulo hemos tocado distintos temas y yo creo que en este en particular, donde hemos hablado tanto como desde nosotros, desde el qué es lo que nos pasa, el qué es, cómo lo sentimos, yo creo que al final todo se resume en conexión, compasión, conciencia. Yo creo que ahí, entre esos tres, se hace como esta mezcla y esperamos que a cada uno le resuene, ¿cierto? Le genere movimientos que le permitan también sentirse mejor y buscar otras formas, tal vez. Súper. Bien, nos despedimos entonces y van a tener también acceso, Sari, las personas que están escuchando, viendo, a las redes para que puedan seguirte y que obvio sigan el trabajo de la Sari, los proyectos, las propuestas, los talleres que realiza. Yo creo que hay harto que uno puede ahí ir aportando al crecimiento personal también. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Qué Chao. emoción. Chau, chau.